dijo, esto que están viviendo ustedes por nosotros, lo vivimos nosotros en México años atrás. Y ahora les pasa a ustedes, es el comienzo. Esto que nosotros decíamos permanentemente y que muchos se enojaban y se escandalizaban, es la realidad hoy, 2022. Te quedás, Agus, te quedás un ratito más porque vamos a seguir. Hay repercusiones políticas, ¿no? Uno quisiera saber, y lo tenemos para eso a Sergio. Repercusiones políticas, Ana. No, no la hay. No la hay. No hubo ni siquiera todavía un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y son los tribunales federales a los que balearon esta madrugada aquí en la ciudad de Rosario. A ver, el edificio. Vamos a empezar por la estructura. El edificio data de 1880, el edificio de los tribunales federales. Miren, allí fue una casa de Eloy Palacios, después se convirtió en la sede del Colegio Sagrado Corazón, hasta que el Estado Nacional lo compra, estuvo el Correo, después se convierte en la sede de la Justicia Federal. Prácticamente lo único que tuvo ese edificio se lo fue acondicionando y se le fueron agregando cosas, pero no está un edificio pensado para una justicia federal y para poder cuidar a los que investigan a delincuentes de estas características y también como para dar seguridad cuando muchos de estos delincuentes pasaban a hacer audiencias allí en el edificio sobre Boulevard Oroño. Algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Miren, la guardia, como vimos, duerme adentro, ¿sí? La guardia de prefectura está dentro del edificio a la noche, no está en la garita, primero. Segundo, es un edificio que no tiene medianera, ¿sí? Dan los fondos o los costados al colegio, a un edificio y a una cochera. Es decir, no es un edificio protegido, por ejemplo. El detector de metales, me cuenta gente que trabaja ahí todos los días, no todos los días funciona. Alarma, no hay. Control perimetral, tampoco. Ese es el edificio de la Justicia Federal en la ciudad de Rosario. No hay ninguna medida que se haya tomado en particular con respecto al tema, más allá de alguna situación puntual, más allá de que con las causas que se tramitaron allí, ¿se acuerdan cuando fue la causa Casco? Se cortaba el tránsito, como esta mañana. Después de los acontecimientos se corta el tránsito, como si cortar el tránsito y joderle la vida al resto significara para darle seguridad a los magistrados, a los empleados judiciales o, por ejemplo, proteger frente a eventuales ataques. No hubo ninguna notificación del máximo Tribunal de Justicia, y eso que vinieron los jueces federales, ¿se acuerdan? ¿No? En mayo aquí a la Facultad de Derecho, preocupados por la seguridad. Bueno, hoy cuando balean uno de sus edificios, hasta ahora, como si no se hubieran enterado, como ni leyeran los diarios ni los medios de comunicación. Está la Justicia Federal en la República Argentina. ¿De dónde viene? Más allá de lo que comentaba Agustín. Bueno, los jueces federales que trabajan allí nos decían, bueno, puede venir de cualquier lado. No nos olvidemos que hay causas donde también no solamente están involucrados acusados por narcotráfico, sino que también hay causas donde están involucrados policías. Bueno, no se sabe efectivamente lo que va a pasar. Si la Justicia Federal tiene estas condiciones de seguridad, imagínense lo que puede quedar para el resto. Miren, en una cancha de fútbol hay más seguridad que en los tribunales federales. Así estamos, a la buena de Dios. Repercusiones en Santa Fe, al menos en la justicia provincial. Ivana, buen mediodía, ¿cómo te va? Sí, así es, Sergio. ¿Cómo están? Buen mediodía para todos. Bueno, no se ha expedido hasta aquí en la Corte Suprema de Justicia, pero sí lo ha hecho el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, que es una suerte de apéndice del máximo tribunal. Y la verdad es que lo que manifiesta Barraguirre tiene que ver en primera instancia con repudiar el hecho, claramente, pero además con advertir acerca de lo que implica esta balacera como un mensaje simbólico. Desde ya, que tiene que ver con la seguridad por aquella persona que puede haber sido alcanzada por la bala disparada. Pero en términos simbólicos, el mensaje es institucional y la recurrencia
es lo que también preocupa y asusta, porque son los edificios de la justicia, pero son a veces otros edificios también vinculados estrictamente con la vida política e institucional de una provincia, de una ciudad. No nos olvidemos que el propio Consejo Municipal de Rosario también fue blanco en su momento de este tipo de balaceras. La recurrencia, la intención de amedrentar, de intimidar y de fundamentalmente generar impunidad. Algunas de las lecturas del procurador. Primero, expresar nuestra más honda preocupación por la reiteración sistemática que tienen estos hechos. Hay que recordar ya desde el año 2018 en la ciudad de Rosario los ataques a los edificios del Poder Judicial, a las viviendas particulares de magistrados y fiscales, y que bueno, van creciendo, esto se sigue reiterando, y por eso digo el tema de la preocupación. Y por otro lado, nuestro más profundo repudio a este tipo de ataques que no hacen sino confirmar que cuando la justicia se dispone a investigar a estos grupos violentos de criminalidad organizada, la reacción de ellos es esta. Por lo tanto, el repudio y la solidaridad con la justicia federal que en este momento está sufriendo. Si usted recuerda, también en 2016 fue contra el edificio de esta procuración, que todavía están las balas allí, o los impactos de balas, para recordar que también la procuración sufrió este tipo de ataques. Así que yo creo que eso tiende a esta cuestión de generar temor, intimidación, amedrentamiento, aterrorizar a la población, hacerla sentir indefensa, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que corresponde a la justicia provincial, los fiscales del MPA han actuado en su momento muy eficazmente y han descubierto, y ya tienen condenas incluso por los ataques al Centro de Justicia Penal del año 2018. Todo lo que demore esto genera esa sensación de que vale todo y que se puede atacar a las instituciones con total impunidad. Es claro de que los edificios tienen que estar bien custodiados, que la seguridad general tiene que brindarse de otra manera, pero el trasfondo es otro. El trasfondo es otro, claramente. Todavía están los impactos de bala, dice Barraguirre, en el edificio de la propia Procuraduría. Ese ataque se había producido, Sergio, en el año 2016 y todavía están allí las huellas para quien quiera verlas. Pero claramente lo que dice Barraguirre es que por más que se refuerce el operativo de seguridad y que vuelva menos vulnerable de lo que vos acabas de describir, por ejemplo, el edificio de los tribunales federales, por más que se ponga el mejor operativo de seguridad para un edificio público, el trasfondo es otro. Y el trasfondo es el del crimen organizado, que claramente está perdiendo la batalla por goleada. Totalmente, Ivana, totalmente. A ver, lo que uno pide no son reacciones teatralizadas, no son puesta en escena, lo que uno pide es acting, porque acá estamos cansados de las puestas en escena, de discursos altisonantes, de movilizaciones, de cortes de tránsito, de declaraciones altisonantes. Lo que se requiere son soluciones concretas. ¿Sí? Porque, insisto, hago hincapié en el edificio porque en definitiva es el lugar donde se trabaja todos los días y donde se investiga, ¿sí? Y donde en definitiva se ven las respuestas. Y si no tenemos seguridad en la justicia federal, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos? Incluso por lo que fue el llamado encuentro de jueces federales, con la buena intención que se había organizado desde Rosario, prácticamente fue una tribuna donde se dijeron discursos y que después apenas algunos nombramientos de jueces y nada más. Ivana, muchas gracias por el contacto, volvemos a Santa Fe en cualquier momento. Dale, hasta luego. Repercusiones de lo que decíamos, un hecho gravísimo, dispararon contra la sede de la Justicia Federal. Seguimos. Nos vamos a Fray Luis Beltrán, ola de robos, y en este caso, Ana, afectó a un ex jugador de Rosario Central. Y estamos en el lugar, y está Almudena Mulera Muñoz Almuola. Buen mediodía para vos. Buen mediodía, Analia, Juan Pedro. Así es, entraron a robar a la casa de la familia de Maxi González, como decía